Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspicia. AFA SCL, desde 1932, defendiendo la producción de sus asociados. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo. Los que nos conocen desde hace 29 años saben de nuestro amor por la naturaleza, saben que bregamos por cuidar el suelo y por supuesto las personas que lo trabajan. Por eso este programa. Desde la aparición de los plaguicidas, el hombre de campo realiza aplicaciones en sus cultivos para controlar las malezas, las enfermedades y los insectos. Por eso, deposita el principio activo del producto tratando de llegar al mal que aqueja su cultivo. Convocamos a un experto profesional de amplísima trayectoria, que desde hace muchos años investiga y capacita en el tema pulverización, preocupado en colaborar en la instalación de las buenas prácticas agrícolas como método de trabajo, el ingeniero agrónomo Rubén Massaro. En este programa presentaremos la tecnología adecuada para evitar la deriva, sin puntualizar los daños que ésta puede causar en poblaciones cercanas al campo. Consultamos cuándo comenzó a notarse la evidencia de deriva en las aplicaciones terrestres. Es algo que ha comenzado a manifestarse, a verse como un problema hace muchos años. Yo diría que es algo histórico porque desde antes de ese momento se trabajaba con deriva, pero no se notaba. Y empezó a quedar evidente que los equipos terrestres trabajaban con deriva cuando se generalizó el uso del glifosato, que fue por allá del año 1994-95, cuando comenzaron a estar en el campo los cultivares de soja resistentes al glifosato, y empezó a usarse el glifosato en los barbechos químicos para el control de la maleza durante el periodo de descanso. ¿Qué empezó a notarse ahí? Que había tratamientos de barbechos químicos con herbicidas, uno de los cuales siempre estaba presente, que era el glifosato. Empezó a notarse que aquellos cultivos de trigo que estaban, en principio podríamos decir vecinos al lote tratado como barbecho químico, nosotros recibíamos consulta de que habían sido dañados parcial o totalmente según las situaciones. En algún sector vecino al lote tratado en barbecho químico, con algunas particularidades como era, podríamos decir, la protección, entre comillas, que le hacía el alambrado o algunos arbustos que había en el campo, y eso generaba duda, pero en realidad era el efecto no deseado de este herbicida sobre los cultivos de trigo. El trigo es una especie muy sensible al glifosato. Surge averiguar qué pasaba con el trigo total o parcialmente quemado. ¿Cuál era el origen de este desvío del glifosato hacia los cultivos de trigo? Sin duda que era la técnica de pulverización, que en esa época en realidad eran las técnicas que teníamos, que eran técnicas con pastillas que son hidráulicas, así se llaman. Después vamos a explicar un poquito cómo funcionan. No teníamos en ese momento, recién estaban entrando en Argentina para el comercio y el uso, las boquillas o pastillas que se llaman hidroneumáticas. Por lo tanto, había pocas alternativas de corrección de las pulverizaciones. En ese momento, las recomendaciones para reducir las derivas eran otras. En realidad, lo que le transmitíamos a los operarios, a los aplicadores, que ellos podían hacer lo siguiente: por ejemplo, hacer gotas más grandes. Por lo tanto, dentro de las boquillas hidráulicas había que cambiar de boquilla, trabajar a bajas presiones, regular muy bien la altura del botalón, cuestión que ya estaba estudiada y hoy tenemos mucho mejor información. Quizás se podía bajar un poco la velocidad, aunque nos parecía que no era tan importante en ese momento. Las condiciones meteorológicas también
Por supuesto que siempre el viento ha sido un factor determinante de arrastre de los productos, sobre todo con ese tipo de boquillas o de pastillas. Así fueron pasando los años, empezamos a usar, a investigar, a ensayar y a difundir el uso de las boquillas hidroneumáticas, que ofrecen una serie de beneficios para la pulverización, que nos ayudan a minimizar la deriva. Tenemos a esta altura mucha investigación y muchos casos concretos en donde hemos comprobado que el producto no se va prácticamente fuera de la zona que es el blanco de tratamiento. Agenda. Tranquera Abierta 19. Visita Red de Nutrición. 10 de septiembre, 9 horas. Teodelina, provincia de Santa Fe. Organiza CREA Sur de Santa Fe. Tercera jornada para escuelas agrotécnicas. Conociendo nuestro suelo. 10 de septiembre, 9 horas. INTA Oliveros. 18ª capacitación ACTECH 2019. Agricultura de precisión. 11 y 12 de septiembre, Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi. Jornada a campo del IPCBA en Córdoba, la ganadería jugando en primera. Jueves 19 de septiembre, establecimiento El Piamonte. Ruta Provincial 10, 5 kilómetros al oeste del Club Gaucho Güemes. Participa el INTA, entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Una breve pausa comercial y continuamos con la capacitación especial del ingeniero Rubén Massaro sobre la deriva. No se lo pierda. ¡Extra, extra! Al fin una tecnología que genera más con menos en soja. ¡Más de 300 kilogramos extra! Con solo 200 centímetros cúbicos de cubo y ultra por hectárea. Spraytech, tecnología que avanza. KWS, nueva genética de maíz, sorgo, canola, girasol y soja. KWS, sembrando el futuro desde 1856. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo y al programa especial sobre derivas en las aplicaciones terrestres. Primero, debemos conocer qué significa deriva. Creo que es necesario definir lo que es la deriva. No lo vamos a hacer diciendo lo que a nosotros nos parece o creemos que es la deriva, aunque la hemos vivido durante muchos años, sino que vamos a recurrir a una definición de una asociación norteamericana. Establece normas que son internacionales. Según esta asociación de ingeniería, dice que la deriva es el desplazamiento de un plaguicida fuera del blanco determinado, transportado por masas de aire o por difusión. Vamos a tratar de explicar esta definición. En primer lugar, yo quiero resaltar que dice que es el desplazamiento de un plaguicida. O sea, no habla del desplazamiento de las gotas de la pulverización, que de hecho primero empiezan a viajar las gotas como tales, o sea, con agua, con el caldo formado que viene del tanque del pulverizador, sino que es el plaguicida que una vez que es, vamos a decirlo así, abandonado por el agua, porque el agua se evapora, quedan los productos solos, puros, y es ese plaguicida o esos plaguicidas los que son transportados fuera de la zona de tratamiento. Lo dice la definición, dice que es fuera del blanco establecido, donde nosotros queremos llegar con el producto, que en este caso, como son herbicidas, el blanco son las malezas adentro de un lote determinado. Esos plaguicidas son transportados, llevados por masas de aire o por difusión. Entonces acá hay dos alternativas. Si el producto es volátil, que se va en forma de vapor, es llevado por los movimientos de las masas de aire en forma de difusión. Y si no, él o los productos puros son arrastrados por las masas de aire, que pueden ser ascendentes o puede ser el viento, que en general se mueve hacia arriba.
Pero no solamente con herbicidas se produce deriva, también se provoca con otros productos. No podemos dejar de mencionar que también la deriva se produce cuando se pulverizan insecticidas o fungicidas. ¿Por qué es más notable o se pone de manifiesta la deriva cuando se trata con herbicidas? Porque los cultivos vecinos, cercanos, a veces no tan cercanos, son afectados por los herbicidas. Mientras que un insecticida que vaya de un cultivo a otro, por ejemplo, en la época que hay mucha soja, y va de un cultivo de soja a otro, prácticamente pasa desapercibido, salvo que alguien vaya a hacer monitoreo de insectos y se dé cuenta que los insectos de su cultivo están muertos porque vino el producto de un cultivo vecino. Lo mismo pasaría con un fungicida. Si alguien hace un tratamiento en trigos, que ya se están haciendo, y el fungicida pasa a otros lotes o pasa a otros cultivos, cuando está la soja también sucede esto, muy pocos se van a dar cuenta que el fungicida fue trasladado fuera de la zona de tratamiento. Y en realidad no lo van a considerar un daño, sino un beneficio, que el cultivo sea mejorado porque sus enfermedades fueron controladas por el fungicida que vino de otro lugar. Entonces, donde más se nota el efecto de la deriva, donde más se notan los daños, es justamente con el uso de los herbicidas en barbechos químicos. Cabe explicar el motivo por el cual las gotas se van fuera de la superficie que está en tratamiento. Sin duda que hay algo que ha sido muy estudiado en otros países como Estados Unidos, hay investigadores que se han dedicado a esto, hay explicaciones en libros que tienen muchos años y que quizás no nos hemos dedicado en otros momentos a estudiarlo. Pero hay una cuestión básica que muestra las diferencias en el trabajo de las boquillas o pastillas hidráulicas y las hidroneumáticas. Entonces es fundamental conocer cómo pulverizan las diferentes pastillas o boquillas. Las hidráulicas trabajan con la presión del líquido, mientras que las hidroneumáticas trabajan con la presión del líquido, que esa presión es dada por la bomba en los equipos pulverizadores. Creo que cualquiera que escucha esto y está en el tema lo va a entender. Entonces las hidroneumáticas trabajan con la presión que le da la bomba a ese chorro que viene por la cañería, más la absorción de aire. Se produce una mezcla al final al salir por la boquilla. Las pastillas o boquillas que son solamente hidráulicas, en la boquilla se produce la ruptura del chorro que viene a presión y se produce una expulsión por presión hidráulica de las gotas. Pero esas gotas, a medida que recorren el aire, van rozando con el aire y van perdiendo velocidad, hasta que llega un punto que no es muy distante. Pueden recorrer 20 centímetros, 30 centímetros, quizás 40 centímetros. Las gotas se van frenando hasta que quedan totalmente frenadas, queda sin fuerza. Por lo tanto, queda suspendida en el aire y queda expuesta a lo que el aire haga con ella. Una parte de las gotas cae, digamos, la caída se llama caída libre, mientras que muchas gotas, al quedar suspendidas, están expuestas al camino que les dé el aire. Eso sucede, para que todos entiendan, con las boquillas que son de abanico plano o de conos huecos y cono lleno. Ninguna de estas boquillas es con aire inducido o con sistema Venturi o asistidas por aire, como se las llaman. La diferencia con las pastillas hidráulicas es que en estas pastillas el Venturi interno produce un aumento de la velocidad de salida. Hay algunos autores que dicen que la velocidad de salida de las gotas es 4 veces superior a las boquillas que son hidráulicas. No solo por la velocidad inicial de salida, sino por la pérdida de velocidad. Estamos viendo dos gráficos comparativos
la pérdida de velocidad de las gotas en una pastilla hidráulica es del 18% en 40 milímetros, o sea 4 centímetros, mientras que en una hidroneumática solamente en ese espacio de 4 centímetros la velocidad de las gotas disminuye un 5%. Esto hace que las gotas de las pastillas con el Venturi interior, las asistidas por aire, las gotas no queden flotando, sino que son impulsadas, lanzadas a velocidad. Podemos asegurar a través de ensayos propios y de otros investigadores que esto minimiza la deriva. Después de una breve pausa, concluiremos con la capacitación especial del ingeniero Rubén Mazaro sobre la deriva. No se vaya. Distribuidor neumático Matermac. Tecnología de última generación en siembra. Siembra neumática. Planteos confiables. Esto seguro no lo viste nunca. Un fungicida con este nivel de protección, tampoco. Más de 44 días de control en mancha amarilla y septoria. Más de 35 días de control en rollas. Mejoran el retorno de la inversión. Subimos la vara en control de enfermedades en trigo y cebada. Llegó Miravis Triple Pack. Tu récord de rendimiento nunca estuvo tan cerca. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Nuevamente en Tiempo de Campo y en el programa especial sobre la deriva en las aplicaciones terrestres. Las situaciones meteorológicas del día en que se decide aplicar tienen una gran incidencia sobre este proceso. Las gotas que quedan suspendidas son llevadas por el aire ascendente, ya sea por corrientes convectivas, aire que se calienta y sube durante el día cuando hay sol. Vamos a hacer esa aclaración. O aire que se calienta y también asciende a través del viento, que normalmente el viento es ascendente, no en forma vertical, sino en una forma, podríamos decir, transversal, inclinada, pero va hacia arriba y lleva las gotitas y los productos hacia arriba. Las condiciones meteorológicas juegan un papel importantísimo, mucho más importante cuando las gotas quedan suspendidas. Si nosotros trabajamos con gotas que quedan suspendidas, gotas finas o muy finas según la clasificación internacional del tamaño de las gotas, esas gotas en un día donde no hay sol y el aire no se calienta, las gotas no van a ser llevadas hacia arriba. De todas maneras, hay muchos que dicen: mirá, yo no hago deriva porque no le estoy haciendo mal a nadie, a ningún vecino, a ningún lote vecino, o a otro tipo de organismos, como pueden ser animales, o hasta poblaciones urbanas que reciban producto que viene del campo. ¿Por qué dicen esto? Y porque en realidad el producto no es llevado lateralmente, sino que es llevado en forma ascendente y desaparece de nuestro entender. Allá arriba el producto no se pierde. El producto queda estacionado en alguna capa de la atmósfera, pero acá no hemos visto, acá abajo, no hemos visto ningún daño de los productos. Entonces, se cree que no hay deriva, pero no es así. Esta temporada especialmente se han dado condiciones meteorológicas que pusieron en evidencia, digo yo, pusieron al desnudo que trabajamos con mucha deriva. Porque tuvimos varios días, y lo vamos a ver en un gráfico, en el mes de junio, julio, agosto, si nos podemos estudiar las condiciones meteorológicas de todos estos meses, en días completamente nublados y de aire frío. Lo que ha estado sucediendo y puede seguir sucediendo es que no hay gran diferencia entre la temperatura mínima y la temperatura máxima del aire durante las 24 horas. Hemos tenido días en donde teníamos una mínima que rondaba los 10 grados centígrados y una máxima que estaba en los 13 grados centígrados, los 14 o los 15 grados centígrados, de manera que esto muestra con claridad que el aire se mantuvo frío durante las 24 horas. ¿Y por qué durante las horas de luz se mantuvo frío? Porque no había sol.
y eso está medido en las estaciones agrometeorológicas. La radiación solar fue bajísima comparada con un día de sol en donde el aire se calienta y asciende, y el viento también es un aire caliente ascendente. Entonces, en estos días lo que ha pasado es que el aire se mantuvo frío, no hubo ascenso, y dicen quienes estudian la meteorología que en esos días el viento, como no asciende, es un viento bajo. Algunos le decimos un viento achaparrado, pero la definición técnica es un viento laminar. Es un viento bajo que se mueve en forma paralela a la superficie del suelo y a poca altura. Este viento es el que toma las gotas y toma el producto que queda suspendido por haber trabajado con gotas finas, pequeñas y una pastilla hidráulica, y se llevó el producto hacia otros sectores. Y es llamativo porque desde un lugar de barbecho donde hay malezas, a veces no tanto de verde, más marrón por el rastrojo, justo fue a hacer descender el producto sobre un trigo o sobre una alfalfa, como ha sucedido mucho. Porque quienes estudian esto dicen que el viento es como que suelta, larga, deposita el producto sobre una superficie que está más fría. Vegetación verde, como es un trigo, una alfalfa, tiene más humedad, menos temperatura, por lo tanto es como que el aire va y desciende sobre ese sector. Yo he tenido consultas este año de derivas importantes. Por ejemplo, un lote de 30 hectáreas de trigo fue totalmente afectado, o de 50 hectáreas haya sido totalmente afectado, o pedazos de trigo, pedazos de alfalfa. No es que hayamos vuelto a algo histórico, sino que seguimos trabajando lamentablemente de la misma manera, aunque hay muchos que ya han cambiado su forma de pulverizar. Pero quienes todavía quedan con una técnica que es histórica, por no decir vieja, antigua, con los mismos tipos de pastillas, han sufrido o han realizado, digamos, han estado afectando a cultivos que de hecho no querían afectar, a través de la deriva de los herbicidas, fundamentalmente de glifosato. Y llegando al final del programa, reunimos los conceptos en las conclusiones. Mi conclusión es: el glifosato no es el malo, no es a quien le tenemos que echar la culpa. La meteorología tampoco es la mala. El responsable de esto es el hombre, que sigue trabajando con una técnica que no es la adecuada. Y la meteorología puso en evidencia esta falencia de la técnica de pulverización. Y así llegamos al final de este espacio. Los invitamos a un nuevo tiempo de campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. Como les decimos siempre, este programa, los anteriores o cualquier nota que desee volver a ver, la encontrarán en nuestra página web. Y les deseamos un excelente fin de semana.